Hoy en Terrores del Pasado recordaremos uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia criminal. En esta historia basada en hechos reales, nos adentraremos en la mente de un asesino en serie que aterrorizó el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Un asesino que se burlaba de la policía, enviaba cartas enigmáticas y códigos indescifrables, y cuya identidad sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Este es el caso del asesino del Zodíaco, un hombre que dejó un rastro de miedo y muerte a su paso, y que ha fascinado a investigadores y aficionados durante décadas. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de sus crímenes, exploramos las teorías sobre su identidad y examinamos el legado que dejó tras de sí. El asesino del Zodíaco. Crímenes macabros y misterios sin resolver. En el verano de 1968, la tranquila ciudad de Vallejo, California, se vio sacudida por una serie de asesinatos brutales. La primera víctima fue una joven pareja que había salido a dar un paseo nocturno. Sus cuerpos fueron encontrados en un coche, acribillados a balazos. La escena del crimen era espeluznante. La sangre cubría los asientos y las ventanas del coche, y el silencio de la noche solo era roto por el sonido de las sirenas de la policía. La policía estaba desconcertada, y los ciudadanos vivían con miedo. Nadie sabía quién era el responsable, pero todos sabían que había un asesino suelto. La noticia del asesinato se propagó rápidamente, y la comunidad quedó en estado de shock. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, y los titulares sensacionalistas solo aumentaron la paranoia. Las familias se encerraban en sus casas al caer la noche, y las calles de Vallejo se vaciaban mucho antes de lo habitual. La policía, bajo una inmensa presión, prometió hacer todo lo posible para atrapar al asesino, pero las pistas eran escasas y el miedo seguía creciendo. Los detectives comenzaron a investigar a fondo la vida de las víctimas, buscando cualquier conexión que pudiera llevarlos al asesino. Entrevistaron a amigos, familiares y conocidos, pero nadie parecía tener una pista clara. La comunidad, que antes era un lugar tranquilo y seguro, ahora estaba sumida en el miedo y la desconfianza. Los rumores sobre el asesino se propagaban como la pólvora, y cada día que pasaba sin una captura, aumentaba la tensión. Un día, los periódicos locales recibieron una carta extraña. Estaba escrita con una caligrafía irregular y contenía un mensaje cifrado. El autor se autodenominaba el asesino del Zodíaco y afirmaba haber cometido los asesinatos. La carta terminaba con una amenaza. Si no publican este cifrado en la primera página, mataré de nuevo. La policía y los periodistas estaban perplejos. ¿Quién era este misterioso asesino y por qué estaba jugando con ellos? La carta causó un gran revuelo. Los expertos en criptografía de todo el país intentaron descifrar el código, pero fue en vano. Mientras tanto, el asesino del Zodíaco continuaba su racha de asesinatos. Cada nuevo crimen era más brutal que el anterior, y la policía estaba desesperada por encontrar una pista. La tensión en la comunidad aumentaba y la paranoia se apoderaba de los ciudadanos. Nadie se sentía seguro. Los periódicos decidieron publicar la carta, esperando que alguien pudiera descifrar el código y proporcionar una pista sobre la identidad del asesino. La carta se convirtió en el tema de conversación en toda la ciudad, y la gente comenzó a especular sobre el significado del cifrado. Algunos creían que era una broma macabra, mientras que otros estaban convencidos de que contenía la clave para atrapar al asesino. La policía, por su parte, estaba dividida. Algunos detectives creían que el asesino estaba jugando con ellos, mientras que otros pensaban que la carta era una pista genuina. Los expertos en criptografía de todo el país intentaron descifrar el código, pero fue en vano. Mientras tanto, el asesino del Zodíaco continuaba su racha de asesinatos. Cada nuevo crimen era más brutal que el anterior, y la policía estaba desesperada por encontrar una pista. La tensión en la comunidad aumentaba, y la paranoia se apoderaba de los ciudadanos. Nadie se sentía seguro.
La frustración de la policía aumentaba con cada asesinato. Los detectives trabajaban día y noche, revisando cada detalle de las cartas y los informes de los crímenes. Sin embargo, el asesino del Zodiaco parecía estar siempre un paso adelante. Sus cartas eran enigmáticas y llenas de referencias astrológicas, lo que solo añadía más misterio al caso. La comunidad estaba aterrorizada y la presión sobre la policía aumentaba. ¿Serían capaces de detener al asesino del Zodiaco antes de que matara de nuevo? Los detectives comenzaron a buscar patrones en los crímenes, esperando encontrar alguna conexión que pudiera llevarlos al asesino. Analizaron las fechas, los lugares y las víctimas, pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. La frustración y la desesperación comenzaron a afectar a los detectives, y algunos comenzaron a cuestionar sus propias habilidades. La comunidad, mientras tanto, vivía en un estado constante de miedo, y cada nuevo asesinato solo aumentaba la paranoia. Una noche, un joven llamado Mick Mayo sobrevivió a un ataque del asesino del Zodiaco. Aunque estaba gravemente herido, logró dar una descripción del atacante a la policía. Sin embargo, la descripción era vaga y no ayudó mucho en la investigación. La policía estaba frustrada, pero al menos tenían una pista. El asesino del Zodiaco no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso. Mick Mayo describió al atacante como un hombre de complexión media, con cabello oscuro y gafas. Aunque la descripción no era muy detallada, fue suficiente para dar a la policía una idea de a quién estaban buscando. Sin embargo, el asesino del Zodiaco parecía ser un maestro del disfraz, y cada vez que la policía creía estar cerca de atraparlo, él cambiaba su apariencia y volvía a desaparecer en las sombras. La policía comenzó a buscar a cualquier persona que coincidiera con la descripción de Mayo, pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. La frustración y la desesperación comenzaron a afectar a los detectives, y algunos comenzaron a cuestionar sus propias habilidades. La comunidad, mientras tanto, vivía en un estado constante de miedo, y cada nuevo asesinato solo aumentaba la paranoia. El asesino del Zodiaco disfrutaba jugando con la policía. Enviaba cartas burlonas y desafiaba a los detectives a atraparlo. Cada vez que la policía creía estar cerca de resolver el caso, el asesino cambiaba su modus operandi y volvía a desaparecer en las sombras. La tensión entre los detectives aumentaba y algunos comenzaron a cuestionar sus propias habilidades. ¿Serían capaces de atrapar al asesino antes de que matara de nuevo? Las cartas del asesino del Zodiaco eran cada vez más inquietantes. En una de ellas, incluía un trozo de la camiseta ensangrentada de una de sus víctimas, como prueba de que él era el verdadero asesino. La policía estaba desesperada por encontrar una pista, pero el asesino del Zodiaco parecía disfrutar de su juego macabro. Cada nueva carta era un recordatorio de que él estaba ahí fuera, observando y esperando su próximo movimiento. La comunidad estaba aterrorizada y la presión sobre la policía aumentaba. Los detectives comenzaron a trabajar en turnos dobles, revisando cada pista y cada detalle de las cartas. Sin embargo, el asesino del Zodiaco parecía estar siempre un paso adelante. Sus cartas eran enigmáticas y llenas de referencias astrológicas, lo que solo añadía más misterio al caso. La comunidad estaba aterrorizada y la presión sobre la policía aumentaba. ¿Serían capaces de detener al asesino del Zodiaco antes de que matara de nuevo? El detective David Toschi se obsesionó con el caso del asesino del Zodiaco. Pasaba noches enteras revisando las cartas y los informes de los crímenes. Su vida personal comenzó a desmoronarse, pero él no podía dejar de perseguir al asesino. Cada nueva pista lo llevaba a un callejón sin salida, pero Toschi se negaba a rendirse. Sabía que el asesino del Zodiaco estaba ahí fuera, riéndose de ellos. Toschi era conocido por su tenacidad y su dedicación al trabajo. Sin embargo, el caso del asesino del Zodiaco lo estaba llevando al límite. Sus colegas comenzaron a preocuparse por su salud mental.
pero Toschi estaba decidido a atrapar al asesino. Cada nueva carta del asesino del Zodiaco era un golpe a su moral, pero también lo motivaba a seguir adelante. Sabía que no podía rendirse, no mientras el asesino seguía suelto. La obsesión de Toschi comenzó a afectar su vida personal. Pasaba cada vez menos tiempo con su familia, y sus amigos comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Sin embargo, Toschi estaba decidido a atrapar al asesino del Zodiaco. Sabía que no podía rendirse, no mientras el asesino seguía suelto. Cada nueva pista lo llevaba a un callejón sin salida, pero Toschi se negaba a rendirse. Sabía que el asesino del Zodiaco estaba ahí fuera, riéndose de ellos. El último asesinato atribuido al asesino del Zodiaco ocurrió en 1970. Una joven pareja fue encontrada muerta en su coche, con múltiples heridas de bala. La escena del crimen era espeluznante, y la policía sabía que estaban tratando con un asesino extremadamente peligroso. La comunidad estaba aterrorizada, y la presión sobre la policía aumentaba. ¿Serían capaces de detener al asesino del Zodiaco antes de que matara de nuevo? La escena del crimen era un caos. La policía encontró casquillos de bala por todas partes, y las ventanas del coche estaban destrozadas. La joven pareja había sido sorprendida mientras disfrutaba de una noche tranquila, y su brutal asesinato dejó a la comunidad en estado de shock. La policía sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenían que atrapar al asesino del Zodiaco antes de que matara de nuevo. Los detectives comenzaron a trabajar incansablemente, revisando cada pista y cada detalle de la escena del crimen. Analizaron las balas, las huellas dactilares y cualquier otra evidencia que pudiera llevarlos al asesino. Sin embargo, el asesino del Zodiaco parecía ser un maestro en cubrir sus huellas. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y la frustración de los detectives aumentaba con cada día que pasaba sin una captura. Finalmente, en 1974, un profesor de secundaria llamado Donald Harden y su esposa Betty lograron descifrar uno de los códigos del asesino del Zodiaco. El mensaje era inquietante y confirmaba que el asesino estaba disfrutando de su juego macabro. Sin embargo, el descifrado no proporcionó ninguna pista sobre su identidad. La frustración de la policía aumentaba y algunos comenzaron a perder la esperanza de resolver el caso. El mensaje descifrado era una mezcla de arrogancia y burla. El asesino del Zodiaco se jactaba de sus crímenes y desafiaba a la policía a atraparlo. Aunque el descifrado no proporcionó ninguna pista sobre su identidad, sí confirmó que el asesino estaba disfrutando de su juego macabro. La policía estaba frustrada, pero no se rendían. Sabían que tenían que seguir adelante, aunque las probabilidades estuvieran en su contra. Los detectives comenzaron a revisar todas las cartas y códigos enviados por el asesino del Zodiaco, esperando encontrar alguna pista que hubieran pasado por alto. Trabajaron con expertos en criptografía y psicología criminal, tratando de entender la mente del asesino. Sin embargo, cada nueva pista parecía llevar a un callejón sin salida, y la frustración de los detectives aumentaba con cada día que pasaba sin una captura. Después de 1974, las cartas del asesino del Zodiaco cesaron. La policía nunca supo si el asesino había muerto, había sido arrestado por otro crimen o simplemente había decidido dejar de matar. El caso quedó sin resolver y el asesino del Zodiaco se convirtió en una leyenda. La comunidad intentó volver a la normalidad, pero el miedo y la paranoia nunca desaparecieron por completo. La desaparición del asesino del Zodiaco dejó a la policía con más preguntas que respuestas. Algunos detectives creían que el asesino había muerto, mientras que otros pensaban que simplemente había decidido dejar de matar. La comunidad intentó seguir adelante, pero el miedo y la paranoia nunca desaparecieron por completo. El asesino del Zodiaco se había convertido en una leyenda, y su sombra seguía acechando en la mente de aquellos que buscaban la verdad.
Los detectives continuaron trabajando en el caso, revisando cada pista y cada detalle de las cartas y los crímenes. Sin embargo, el asesino del Zodíaco parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La frustración y la desesperación comenzaron a afectar a los detectives, y algunos comenzaron a cuestionar sus propias habilidades. La comunidad, mientras tanto, vivía en un estado constante de miedo, y cada nuevo asesinato solo aumentaba la paranoia. Décadas después, el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia criminal. Investigadores aficionados y profesionales continúan tratando de resolver el caso, pero la identidad del asesino sigue siendo un enigma. El asesino del Zodíaco dejó un legado de miedo y fascinación que perdura hasta el día de hoy. Su historia ha inspirado libros, películas y documentales, y su sombra sigue acechando en la mente de aquellos que buscan la verdad. El caso del asesino del Zodíaco ha atraído a una nueva generación de investigadores, muchos de los cuales han dedicado años de sus vidas a tratar de descifrar los códigos y encontrar pistas que la policía original pudo haber pasado por alto. Las teorías sobre la identidad del asesino varían ampliamente, desde la posibilidad de que fuera un solitario con problemas mentales, hasta la idea de que podría haber sido un miembro respetado de la comunidad. Uno de los aspectos más intrigantes del legado del asesino del Zodíaco es el impacto que ha tenido en la cultura popular. Películas como Zodiac de David Fincher han llevado la historia a una audiencia global, y los libros y documentales sobre el caso continúan siendo populares. La fascinación por el asesino del Zodíaco no muestra signos de disminuir, y cada nuevo descubrimiento o teoría genera un renovado interés en el caso. A pesar de los avances en la tecnología forense y las nuevas técnicas de investigación, el caso del asesino del Zodíaco sigue sin resolverse. Algunos creen que la verdad nunca será conocida, mientras que otros mantienen la esperanza de que algún día se revelará la identidad del asesino. Lo que es seguro es que el asesino del Zodíaco ha dejado una marca indeleble en la historia criminal y en la memoria de todo el mundo.